Buenas tardes. Hoy quisiera socializar con ustedes nuestro trabajo titulado Monitoreo fotoacústico de plántulas de banano Gross Mitchell infectadas con Fusarium oxysporum, forma especial cubense, raza 1, y tratada con nanopartículas de dióxido de titanio con incorporación de plata, TiO2 Ag. Este trabajo fue realizado por John Freddy González, quien les habla Sara Lizeth Collar Ospina, y dirigido por el doctor Fernando Gordillo. A modo de introducción, tenemos que el banano es un alimento básico y es el quinto producto agrícola más consumido y comercializado en el mundo, por lo que no solo, contribuye a la seguridad alimentaria, sino también a la generación de empleos e ingresos por parte de los países productores. Con el 80% total del mundo, América Latina y el Caribe se posiciona como la principal región exportadora de banano, con Colombia como el cuarto proveedor mundial con 100.079 hectáreas y una participación del 22,7% del área total de frutales plantados en el país. No obstante, la expansión en área de plantación no garantiza un mayor rendimiento de los cultivos, ya que hay factores como las enfermedades y las plagas que pueden afectar a los mismos. Para el banano, la principal plaga tenemos los coleópteros, los cuales causan perforaciones en el cormo de la planta, debilitando la misma, y entre las enfermedades tenemos las de tipo bacteriano o moco, que causan la pudrición del rizoma y el pseudotallo. Entre los hongos patógenos tenemos a Mycopharella fijensis, el cual disminuye la actividad fotosintética de manera similar a Fusarium oxysporum. Este último, Fusarium oxysporum, es un complejo de especies y formas especiales y razas patógenas, que es considerado uno de los hongos que más causa deterioro en los cultivos de banano. La forma especial cubense afecta principalmente al banano y la raza 1 a la variedad Gross Mitchell. ¿Cómo es el mecanismo de infección del hongo? El hongo infecta las raíces, dando paso a la colonización de los vasos del xilema, impidiendo el paso de agua y nutrientes, lo que provoca una decoloración en el rizoma y el pseudotallo, seguido de una clorosis en las hojas que va desde las más adultas, por decirlo así, hasta las más jóvenes. Las plantas que tienen esta enfermedad, los racimos, no son comercializables y en ocasiones las plantas pueden llegar a colapsar y morir, ya que las esporas de este hongo pueden durar décadas en el suelo. Se han utilizado diferentes controladores químicos, enmiendas biológicas y controladores biológicos que han sido ineficaces para su control, además de ser ecotóxicos y poco rentables, por lo que Fusarium se posiciona como un modelo de estudio en fitopatología y un desafío para la investigación agronómica y la protección de cultivos. La investigación agronómica en los últimos años se ha enfocado en el desarrollo, la aplicación de técnicas y enfoques multidisciplinarios para el control y monitoreo de los cultivos. Entre estas técnicas tenemos la técnica fotoacústica, la cual posibilita la investigación en el área de las ciencias vegetales, permitiendo el estudio de las características espectroscópicas, los parámetros térmicos y los parámetros fotosintéticos de plantas sanas, plantas infectadas o sometidas a estrés biótico y abiótico. Tenemos algunos estudios en los que se ha utilizado esta técnica. Uno de ellos es el de Calderón y colaboradores en el 2014, el cual realizó el monitoreo fotoacústico de la actividad fotosintética del lirio acuático antes y después de ser sometidas a radiación ultrasónica. Otro estudio que tenemos es el de Surkowski en el 2001, el cual controló el crecimiento de las células de algas verdes utilizando esta técnica. Por lo que esta técnica es una herramienta potencial para el diagnóstico y el seguimiento in vivo e in situ de la actividad fotosintética en los cultivares de interés.
En el mismo contexto tenemos la nanotecnología, principalmente el uso de nanopartículas como control de enfermedades fitopatógenas, el mejoramiento de la capacidad de las plantas como la absorción y la nutrición y la capacidad de funcionar como pesticida. Especialmente las nanopartículas de dióxido de titanio y plata han sido utilizadas por su acción antimicrobiana, la absorción de luz, la acumulación de especies de oxígeno reactivos. Ya que han sido ampliamente utilizadas, se ha producido el uso de nanofertilizantes, nanoplaguicidas y nanoherbicidas. Como vimos, esta enfermedad ocasiona un gran impacto en el sector bananero y es una amenaza a los cultivos susceptibles con serios prejuicios para los pequeños productores que no cuentan con los métodos financieros para enfrentar la caída con el rendimiento y el aumento de los costos de producción, por lo que la búsqueda de alternativas tecnológicas, económicas y ecológicas para el control de enfermedades y el manejo de los cultivos es de gran importancia en el sector agronómico. Allí es donde surge nuestro objetivo, que es analizar el comportamiento del arreo de plántulas de banano Gros Michel durante las etapas de infección por FOC raza 1 y determinar el efecto de la aplicación de las nanopartículas de dióxido de titanio incorporadas con plata a individuos infectados. Como materiales y métodos tenemos que se usaron 56 plantas de banano de la variedad Gros Michel que fueron obtenidas del Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Católica de Oriente. Estas fueron cultivadas in vitro y con 4 semanas de endurecimiento. Esas 56 plantas se dividieron en 4 grupos, cada uno de 14 plantas, en donde teníamos diferentes tratamientos. El primero es el grupo infectado no tratado, el segundo es el infectado tratado con nanopartículas, el tercero es el sano tratado con nanopartículas y el cuarto es el sano no tratado, o sea, nuestro grupo control. Para los grupos que fueron tratados con nanopartículas, la síntesis de estas nanopartículas se hizo siguiendo el método de Sol-Gel propuesto por Carnero en el 2014, utilizando como precursor un alcoxído de titanio. Luego de sintetizar estas nanopartículas, se disolvieron en agua destilada para poder ser administradas por el método de aspersión en todas las hojas de la planta, cada 8 días. Para los hongos, para los grupos que estaban con hongos que fueron infectados, primero pues se realizaron cultivos del hongo Fusarium obsisporum y se incubaron durante 7 días a una temperatura de 27 grados. Luego se realizaron diluciones con una concentración de 1 por 10 a la 6 conillas por mililitro y fueron administradas o inoculadas en las plantas utilizando una jeringa. Esta se administró en la parte de las raíces y el pseudotallo de la planta. Para verificar para hacer un seguimiento de los síntomas externos que veíamos durante el proceso de infección, seguimos la metodología propuesta por Corbana en el 2017. Además, todos los grupos fueron monitoreados por sus variables morfológicas, como lo son la altura, el diámetro del pseudotallo, y se utilizó el ancho y largo de la hoja, además del número de hojas, para calcular su área foliar, utilizando la metodología propuesta por Kumar en el 2002. Para hacer el seguimiento del arreo se utilizó la técnica fotoacústica y para ello se escogieron 2 plantas al azar de cada uno de los grupos y se posicionó en una celda cerrada, la cual incidió luz roja por su haz y luz blanca por su en vez temporalmente para poder saturar el proceso fotosintético cada 30 segundos. El sonido que se generaba por los cambios periódicos de presión en una capa adyacente de la hoja, debido a la liberación de oxígeno, fue traducida por voltaje a través de un micrófono. Y se registró en función del tiempo utilizando un amplificador. Para los análisis,
se utilizó el programa RStudio. Allí hicimos una prueba de Kruskal-Wallis para poder comparar la diferencia del arreo entre grupos, al igual que las variables morfológicas, y para las gráficas se utilizó el programa Origin. El paquete que se utilizó en R fue Stacks y Norest. Como resultados obtuvimos que el periodo de incubación del patógeno hasta los primeros síntomas externos visibles fue de 4 semanas. Y la verificación de la infección fue posible viendo que creció en las cajas de medio de cultivo el hongo de los cortes que realizamos al finalizar el estudio del pseudotallo y el rizoma, principalmente fueron de donde creció pues el hongo. Para el arreo, que es la ración de evolución de oxígeno que medimos por la técnica fotoacústica, se tuvo un comportamiento, como observamos en la gráfica, se tuvo un comportamiento oscilatorio en los 4 grupos, con un promedio de arreo de 6.12 para el grupo sano, 6.98 para el grupo sano tratado, 6.92 para el grupo infectado tratado y 7.46 para el grupo infectado. Con la prueba Kruskal-Wallis se halló un p-valor de 0.039, lo que indica que los grupos evaluados diferencias significativas entre los grupos S, como vemos acá, entre los grupos S y I, con un p-valor de 0.047. Esto lo que nos sugiere es que la actividad fotosintética del grupo infectado puede haber sido influenciada por la presencia del hongo en los tejidos vegetales. De acuerdo con la escala de severidad, que fue leve, moderada y severa, se vio que había una diferencia significativa con un p-valor de 0.017 para el grupo leve en respecto al moderado, el cual disminuyó un 39%. El grupo moderado con respecto al severo aumentó un 32%. Esa diferencia fue significativa con un p-valor de 0.05. Esto nos da un buen indicio de que esta técnica puede detectar los cambios del arreo en diferentes escalas de severidad del hongo en su proceso pues, de infección en las plantas. Por otro lado, los resultados que obtuvimos de las variables morfológicas en la figura A podemos ver que el número de hojas tuvo un aumento significativo en el grupo I con un 20% con respecto al grupo infectado tratado, con un p-valor de 0.04. Y para todos los grupos, este parámetro presentó un comportamiento similar entre la semana 4 y 7, con un promedio de 3 hojas por planta, como se ve en la figura A. En la figura B, que es el diámetro del pseudotallo, vemos que todos los grupos en las 6 primeras semanas el comportamiento fue similar. Sin embargo, a partir de la 7ª semana se observó que el comportamiento de esta variable presentó una diferencia significativa en el grupo infectado y el resto con respecto al resto de grupos. El aumento con respecto al grupo sano fue de 23,3%. Con respecto al grupo sano tratado fue de 24% y con respecto al grupo infectado tratado fue de 18,9%. Al igual, estos grupos, el grupo infectado tratado y sano tratado, mostraron una diferencia con un p-valor de 0,01, en donde se vio un aumento del 4.3% del grupo infectado tratado con respecto al sano tratado. Para la figura C, que es la altura, podemos observar que para todos los grupos el comportamiento es similar en las 4 primeras semanas. A partir de este momento aumenta significativamente el grupo infectado con un p-valor de 3,3 exponente a la 5 para el grupo, con respecto al grupo sano tratado, el cual presentó una disminución de 12,29%. El grupo
infectado tratado con respecto al grupo infectado disminuyó un 23,39% y su p-valor fue de 3,8 elevado a la 9. Y el grupo sano, con respecto al grupo infectado, disminuyó 15,22%. Para el área foliar, que es la figura D, observamos que el comportamiento fue distinto durante las 9 semanas de monitoreo y se notó un aumento en el grupo infectado de 55,7% con respecto al grupo infectado tratado y un 25% con respecto al grupo sano tratado. Por su parte, el grupo infectado tratado disminuyó respecto al grupo sano un 29,4%. A modo de discusión, tenemos que el tiempo promedio de aparición de los síntomas fue similar al reportado por Lara en el 2009, el cual a partir de la 4ª semana vio efectos externos visibles del hongo en la planta. El análisis del arreo sugiere que la presencia del hongo puede estar influenciando la actividad fotosintética de las plantas que fueron infectadas, ya que hay diferentes procesos complementarios en la fotosíntesis, como la fotorrespiración, que está relacionado con el sistema de defensas que tiene la planta. Un factor externo como Fusarium podría afectar estos procesos. Y esto concuerda con lo que reportó Doc en el 2016, en donde indica que a medida que avanza la enfermedad, en las primeras etapas se reduce la tasa fotosintética y el contenido de clorofila. Pero cuando el patógeno ya ha sido infectado, lo que aumenta es la fotorrespiración, ya que al estar relacionado con el sistema de defensas, pues produce compuestos metabólicos que pues permiten la protección de la planta por parte pues del hongo. En este trabajo, en el de nosotros, pues encontramos lo mismo, y es que en la etapa leve la arreo disminuye, pero en la etapa ya severa aumenta, lo que creemos nosotros que podría estar relacionada con la fotorrespiración. Aunque la técnica detecta cambios asociados con la actividad fotosintética en grupos infectados, no se captó una variación del arreo en el grupo infectado tratado. Y esto posiblemente se debe a que el comportamiento de las nanopartículas generó un efecto antimicrobiano, evitando la afectación de las estructuras fisiológicas por parte del hongo, lo que concuerda con un reporte que hizo Garcidueñas en el 2016 y uno que hizo Lee en el 2018, en donde indican que el uso de nanopartículas de dióxido de titanio y plata inhiben el crecimiento bacteriano y fúngico de bacterias como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginiosas y Fusarium obsisporum. Aunque este trabajo, el material nanoparticulado, fue posiblemente el que detuvo el crecimiento del hongo, no se puede asegurar que afecte los procesos fotosintéticos, ya que no se observó ningún cambio en el arreo en el grupo sano tratado en comparación con el grupo sano. Sin embargo, las nanopartículas afectaron los parámetros morfoanatómicos de las plantas. El crecimiento de los grupos tratados fue menor en comparación con los grupos no tratados. Y esto concuerda con un trabajo de Garcidueñas que indica que a bajas concentraciones la plata puede estimular el alargamiento de la raíz, pero a altas concentraciones puede inhibir el crecimiento de esta. De acuerdo con los datos sobre los parámetros morfológicos tomados durante el seguimiento, se puede afirmar que la infección no afectó drásticamente el crecimiento de las plantas, lo que concuerda con Cárdenas en el 2001, el cual indica que las
El crecimiento y desarrollo de las plantas no está asociado con la infección del hongo, pues esta no se ve afectada por la infección del hongo. En conclusión, tenemos que la técnica fotoacústica permite observar los cambios del arreo en relación con la escala de severidad de la enfermedad en la planta. En este sentido, en comparación con los demás grupos, el que tuvo mayor variación fue el infectado con un 17% de aumento en el valor del arreo. Esto posiblemente sea consecuencia del aumento de la tasa de fotorrespiración debido a la estimulación del sistema de defensas en la planta. Otra conclusión que pudimos sacar de este trabajo es que la aplicación de nanopartículas de dióxido de titanio mantuvo los valores del arreo del grupo infectado tratado similares al grupo sano. Esto permite inferir que las nanopartículas generaron un efecto antimicótico, sin embargo, produjo cambios morfológicos negativos en la planta, en donde las medidas tomadas para cada una de las variables morfológicas disminuyeron un 25% en comparación con los grupos que no fueron tratados con este nanocompuesto. Muchas gracias y quisiera agradecer al grupo GICADE, al programa de biología y a la Universidad del Quindío por su apoyo y parcial financiación para la realización de este proyecto. Estas son algunas de las referencias que tomamos y muchas gracias. ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario?